Hola Escorpio, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, a darle like a este video y verlo completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y además para que participes por premios. Vamos a hacer hoy tu lectura y pues recordarte que te quiero muchísimo. Veamos qué carta quiere ser tu carta guía y me dice, están algunos de ustedes con el ánimo un poquito bajos durante estos días de enero, porque estamos comenzando este año de esta manera, mis amores hermosos. Miren que también nos ha salido este número 77 y el 7 siempre nos habla acerca de cierres de ciclos, ¿sí? Entonces pienso que quizá algunos de ustedes están viendo una noche oscura justo porque estamos antes del amanecer. Veo que si estás algo triste es porque algo kármico se está cerrando para que algo mejor llegue. Vamos a ver qué más nos dice esta lectura porque siento que algo que ya está llegando a su fin para bien, afortunadamente, pero que quieren que tengas en cuenta otras cosas más. Veamos qué mensaje hay en este momento para todos ustedes. Recuerden que esta lectura es general, no tiene fecha para escucharse, va dirigida a todas las personas en general, independiente de su identidad sexual. Y que hoy estamos en un especial que se llama Esto quiere decirte de esta persona. Siempre digo que es como un stalkeo espiritual. Quiero saber por qué es que están tan tristes y qué es lo que vamos a cerrar y cómo cerrarlo. Recuerda que esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento para hacerla en los comentarios. Los amigos son tu cielo. Veo que, como les decía, algunos de ustedes están súper bajitos de nota, pero en estos días hay un amigo que les va a dar una buena noticia. Algo que definitivamente les va a ayudar como a subir el ánimo. Algo que definitivamente va a ser la pieza clave que faltaba para que algo encajara y ustedes pudieran tomar la decisión de hacer un cierre y avanzar y soltar. Entonces yo creo que es algo bueno, es algo maravilloso y que definitivamente necesitan esa cita con un amigo. Y si creen que se cierra una etapa difícil para que algo mejor llegue, escriban gracias universo en los comentarios. Lleva paz y sabiduría. Pienso que esta noticia que te va a dar un amigo o algo que te va a comentar te va a dar muchísima tranquilidad y te va a permitir tener luz en medio de una situación. Y que esto no solamente cambiará como la perspectiva de algo para ti, sino para alguien más que te rodea. Te dice hallarás tu luz interior. No estés desanimado. Yo no sé, me dieron como un poco de ganas de llorar en esta lectura. Siento que algunos de ustedes tienen mucha tristeza, una sensación de vacío, de derrota muy grande. Pero les envío mis mejores vibras porque sé que van a poder salir de esta situación. Así que no se me den por vencidos, por favor, porque para mí ustedes son uno de los signos más fuertes y más hermosos y más nobles de todo el zodiaco. Así que ánimo pues. Bueno, esta ha sido la lectura general. Pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Tenemos la letra E, la letra M o W, la letra K, la letra V grande y la letra A. Recuerden que estas pueden ser iniciales de
del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje hay de parte del oráculo. Tenemos el mensaje, el negativo rimón. Romperás con todos los conflictos, peleas de amor y amistades falsas e indeseadas. Mira lo que yo te estaba diciendo. Vamos a entrar en una época de ruptura, una época donde se van a quebrar cosas para bien porque se van a romper. Siento que hay situaciones importantísimas en las cuales vamos a tener la oportunidad de dejar atrás gente, situaciones y relaciones que no nos aportan. Yo veo que aquí ustedes son seres maravillosos, perdonen la palabra, pero cargando con la actitud pendeja de gente que no los merece. Y por eso a veces uno se siente mal. A veces uno es un ser bonito que anda dando y entregando cosas lindas, rodeada de gente pendeja. ¿Sí? Y yo quiero que el día de hoy te despiertes, te pellizques, te laves la cara, te pongas más lindo, más linda de lo que eres y te des cuenta de que no puedes estar deprimido por una persona que quizá por allá anda haciendo lo que le da la gana. Ahora le vamos a stalkear y vamos a ver qué es lo que quiere decirte, pero ya no quiero que te sientas mal. Y esto aplica tanto para relaciones personales como familiares como laborales. No se dejen llevar la cabeza de cucarachas, no se dejen llenar la cabeza de la basura que otro tiene en el corazón. Ustedes valen mucho y no tienen por qué estar con esta carta del desconcierto, del desánimo y de la tristeza. A mandar a volar todo aquello que ya no nos sirve. Bueno, perdón, me alteré. Vamos a ver ahora qué es lo que nos tiene para decir este ser. Y te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones. Vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere, pero yo ya estoy viendo aquí, a lo que espera de ti. Esto está muy claro. Veo que algunos de ustedes andan con personajes de signos siguientes: Piscis, Géminis, veo por acá también Capricornio está súper marcadísimo, algunos con Libra también andan saliendo, Leos. Bueno, respecto a sus sentimientos comenzamos con este 3 de bastos, ¿sí? Una persona que te engañó, seamos claros, seamos directos, aquí hubo engaño. Y toda la desconfianza que puedas sentir para este ser o hacia ese ser es más que merecido. Se lo ha ganado pero a pulso, se lo ha luchado. ¿Sí? Si tu intuición te está diciendo que hay una tercera persona, déjame decirte que es verdad. Si tu intuición te está diciendo hay alguien más por allí, eso cuando escondes ese celular que medio lo vas a coger y parece que fueras a, mejor dicho, a hacer qué, a matarle, o que se le van los ojos cada que medio estás cerca. O sea, toda tu intuición no te está mintiendo, no te está engañando. Es la voz de tus guías espirituales que te están previniendo de este personaje que no está actuando de una manera leal. Y si estás pidiendo una confirmación al universo, amigo o amiga, déjame decirte que sí. Tenemos esta carta del 6, que es la carta de las dualidades, la carta de los dos caminos. Y aquí yo veo un personaje que se ha tomado la atribución de ponerte a ti al lado de alguien más y decir, bueno, ¿y ahora con quién me voy? O sea, es un descaro, la verdad, es un descaro porque esta persona no ha sabido valorar todo lo bueno que tú le has dado. Y aparte de todo, a veces te culpabiliza, o cuando le descubras se enoja, o cuando le has intentado confrontar se ha enojado. Veo que esta persona ha minado lo que es tu estabilidad, tu equilibrio, la confianza que tienes en ti mismo o en ti misma como persona, como pareja, como sujeto, y que es alguien que definitivamente necesitas mandar a volar a tu vida.
Necesitas hacerlo con determinación, te dice la carta del 7 de copas. Necesitas sacar de raíz a este personaje de tu vida. Necesitas alejarte de todo lo que te mantenga atado. Si tienen hijos en común, busca qué es la piedra gris. Si no tienen hijos en común y nada que los ate, busca algo que se llama el contacto cero efectivo. Sí, hay un canal que se llama el canal del doctor Iñaki Piñuel. Se lo recomiendo muchísimo. Hace una psicoterapia excelente y siento que necesitas ahora todas las estrategias para poder salir de esta depresión, de esta crisis, de este círculo vicioso de heridas, de desconfianzas y engaños y alejarte por completo de una persona que no vale ni siquiera una mínima parte de una lágrima tuya. Es que ni un centímetro cúbico de lágrimas merece. ¿Qué es lo que espera esta persona? Irónica y de manera descarada, espera que actúes de manera justa, de manera equilibrada. ¿Pero qué es el equilibrio? ¿Aguantar quizás siempre? ¿Quedarte callado, callada siempre? No, tú tienes que romper. Esta persona siente que tú nunca, escúchame bien, que nunca vas a ser capaz de alejarte de lo de ella. Pero hoy yo te quiero decir que tú sí eres capaz, que tú sí tienes la fortaleza del universo y que hay amigos alrededor tuyo, hay personas que te quieren. Yo te quiero, todos tus amigos de este canal te queremos y te damos todo el valor. Recuerda esta carta de la torre. El sujeto piensa que tú te vas a derrumbar, que no te vas a poder levantar, pues tú le vas a demostrar que sí lo puedes hacer. Tú le vas a demostrar que aquí quien perdió fue él, quien perdió fue ella. Sí, que tú simplemente estás recuperando ahora tu estabilidad, tu paz y tu tranquilidad. Que tú ganaste experiencia, pero esa persona perdió a alguien que realmente tenía corazón y sentimientos. Vamos a ver ahora qué nos dice nuestro tarot de egipcio. No sé para quién fue esta lectura, pero me empoderé. La carta del mago. Miren que esta carta es el mismo consultante, ¿sí? Pero acá nos aparece en esta posición vertical. Y esta carta tiene dos significados. Número uno, el tema de la confianza. Tienes que creer en ti mismo, en ti misma, sentir que puedes hacer las cosas y salir de esta situación. Y número dos, tener la voluntad. ¿Listo? Bueno, quiero que ahora apenitas termines, te vayas a ver el siguiente signo y cuando lo hayas visto digas, vengo de Escorpio, coloques allá un comentario, porque sé que allá habrá un mensaje especial también para ti. Mensaje está en Acuario, escucha el mensaje de los ángeles en Acuario porque tienen algo para decirte a ti también. ¿Listo? Y el mensaje general de Acuario. Y cuando lo hagas pon, vengo de Escorpio. Bueno, entonces recuerda cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like en el video, dejarme un corazón en los comentarios y debes invitar a 2 amigos a que se suscriban y activen la campanita. Si tú eres ganador te vamos a pedir el pantallazo de tus 2 amigos que te siguen. Si no los tienes pues no puedes ganar. Bendiciones y te llevo en mi corazón.